ya la próxima semana, si Dios quiere, estará acá con nosotros. Y antes de todo quería anunciarles que el domingo va a estar el pastor Morelo de San Martín, Mendoza, va a estar con nosotros, con su esposa, así que no se pierda la reunión. A 10:30 de la mañana vamos a estar acá en la casa del Señor, amén. Y también los músicos para el próximo domingo han preparado una feria de platos para juntar fondos, para comprar algunos cables. Hermano, todo está tan caro y tenemos que reponer, entonces trabajamos de una u otra manera, amén. Que el Señor suelte los recursos. Recién una hermana pone la boleta de la luz de la iglesia en mis manos y oramos al Señor y increíble, hermanos, 113,000 pesos de luz. ¿Y qué estamos aquí en la iglesia? 2 días a la semana, bueno, la radio funcionando, pero todo eso sale de usted, amén, de sus ofrendas, de sus diezmos, de lo que usted colabora para el Señor. Así que creemos que Dios nos va a seguir sorprendiendo, amén. Él nunca nos ha abandonado, amén. Y este día el Señor estaba leyendo la palabra de Dios en Daniel. Son tan hermosas las historias, ¿no?, de la Biblia. Y aquí nos cuenta que Daniel en un momento estaba en un conflicto muy grande. Daniel capítulo 10. Estaba en un conflicto muy grande, pero en el medio de ese conflicto que él estaba pasando, dice que comprendió la palabra de Dios y tuvo inteligencia en la visión que Dios le dio. Estamos viviendo, como decía recién, no sé si los últimos tiempos, recién le mostraba a una hermana un video que ya me lo habían mandado y hoy me lo volvieron a mandar, en Haití, cómo están matando los misioneros, aquellos que predican la palabra, y era increíble ver jóvenes cómo los habían matado y piden oración. Vamos a orar aún por ese lugar. Y nosotros que tenemos la libertad de llegar a la casa del Señor y que nadie nos corre con un arma, a veces, ¿cuánto cuesta llegar a la casa de Dios? Y en otros lugares dan su vida por predicar la palabra para que otros puedan ser libres. Así que estamos contentos por estar en la casa de Dios. Amén. Como venía la palabra, yo me alegré con los que me decían: a la casa de nuestro Dios iremos. Amén. Y Daniel estaba pasando este conflicto. Muchos de los... Mire, leía yo que Daniel fue cautivo a los 15 años a Babilonia. Tenía 15 años. Y Dios a los 85 recién lo sacó de esa cautividad. Pasó toda su vida estando cautivo, pero mientras él estaba cautivo en Babilonia, Dios lo usaba, no dejaba de usarlo. Y Daniel dice que estaba en un lugar y se le presentó un ángel, el mismo, yo creo que era Jesús mismo presentándosele a Daniel. Y dice en el versículo 5: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Impresionante la visión que tuvo Daniel en ese conflicto, en esa situación que él estaba viviendo. Dice que Daniel estaba orando
y parecía que su oración no llegaba a la presencia de Dios, no tenía contestación de parte de Dios. Entonces dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Qué tremendo. Sino que se apoderó de ellos un gran temor, huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi una gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, dice Daniel, e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a mis palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti ha sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, dice Daniel. Entonces me dijo, este es el versículo que quiero que en esta noche tomemos en nuestro corazón. Este varón le dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. A pesar de lo que estaba pasando Daniel, y creer que muchas veces, como le pasó a Daniel, nuestras oraciones no son oídas o nuestras oraciones no son contestadas, pensamos nosotros. A pesar de que muchas veces Dios ignora, o creemos nosotros que ignora lo que soñamos, Él siempre está escuchando. Porque Él le dijo a Daniel, Daniel, del primer día que dispusiste, por eso este mensaje se llama entender y humillarnos. Dos cosas importantes que Dios nos pide, que entendamos su palabra. Hablábamos hoy con una joven y ella me decía, actuamos de una manera que no es la correcta porque desconocemos la palabra de Dios, porque no la escudriñamos, porque no la leemos. Pero en el momento que nuestro corazón se dispone a entender lo que Dios nos quiere decir, y en el momento que nos humillamos en la presencia de Dios, ahí Dios empieza a escuchar nuestras oraciones. Ahí Dios empieza a contestarnos. Mire, dice que Daniel se cayó y una mano lo tocó, y dice que él se puso de rodillas y sus palmas en el suelo. Estaba arrodillado, estaba humillado y entendió la visión, lo que Dios le estaba diciendo. Porque si vemos en el capítulo 3, en el versículo 13, ahí Dios le dice, o el ángel, o el varón que se le había presentado, mas el príncipe del rey de Persia se me opuso durante 21 días. Y dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Las oraciones de Daniel no eran escuchadas porque había algo que estaba interrumpiendo de que esa oración fuera escuchada. Pero cuando él dispuso a humillarse y a entender lo que Dios le quería decir, sus oraciones y sus plegarias empezaron a ser contestadas. Hermanos,
Qué importante que es entender la palabra de Dios. Y no solamente ser oidores y oidores olvidadizos, sino que esa palabra esté trabajando permanente en nuestros corazones. En el mismo momento en que decidimos volvernos a Dios y al volcarle nuestras súplicas, Él comienza a prestarnos atención. ¿Cuántos han sentido que sus oraciones Dios le presta atención? Aquellos que pidieron trabajo, Dios da trabajo. Aquellos que piden sanidad, Dios da sanidad. Aquellos que piden una casa, Dios da la casa. Qué bueno que Dios se incline a escucharnos. Qué bueno que Dios preste atención a nuestras plegarias. Pero mucho tiene que ver la disposición de nuestro corazón. En primer lugar, entender su voluntad para nuestras vidas. ¿Cuánto nos cuesta entender la voluntad de Dios? A mí, por lo menos, me cuesta, no sé a usted. Porque uno quiere que las cosas se hagan como nosotros queremos, pero Dios dice, no, esto es lo que yo quiero hacer. Y nos cuesta porque decimos, ¿por qué? Si yo quiero que pasen las cosas así, pero Dios dice, no, yo sé por qué las voy a hacer de esta manera. Entender su voluntad para nuestras vidas, entender el propósito por el cual Él nos envió a esta tierra. Muchos no tienen sentido, dice, yo la verdad que no sé por qué estoy, porque me trajo mi mamá y mi papá, dice, porque no le encuentro sentido a la vida. ¿Ha escuchado alguna vez a alguien que dijo eso? Porque no tiene identidad, no sabe que es hijo de Dios. Y estos días leía, y la verdad que me quedé sorprendida, ¿no? Porque científicamente está comprobado que una nena, una mujer cuando nace, ya trae los óvulos que van a estar en la tercera generación. Así que cuando mi abuela nació, ya venía yo con mi abuela. Y ahí dije yo, wow, eso es vida. ¿Quién dice que no hay vida en los primeros meses de gestación si ya venimos con vida desde el que nacen nuestras abuelas? Es impresionante lo que la ciencia va descubriendo. Y si estamos en esta tierra y ya veníamos allá, ¿vio?, con nuestras abuelas o nuestras bisabuelas, es porque Dios tiene un propósito con nosotros. Y ese propósito que Dios tiene con nosotros es, primeramente, servirle y después reconciliar al mundo con Dios. Hay personas, y yo digo, aún en este siglo que estamos viviendo, que piensan que el ministerio tiene que estar aquí dentro de la iglesia. Acá solamente venimos a adorar a Dios, a escuchar una palabra para después enfrentar toda la semana y todo lo que tenemos que hacer. Pero nuestra misión, hermano, es reconciliar al mundo con Dios. Ese es el mayor ministerio que podemos tener como hijos de Dios. Y mire si hay gente que necesita que le hablemos de Dios. Entender de qué manera debemos conducirnos para hacer realidad ese propósito de Dios en nuestras vidas. En segundo lugar, la disposición, veíamos, de humillarnos ante su presencia, porque muchos de nosotros creemos conocerle a Dios, creemos conocer sus caminos, conocer su manera de obrar, y esto solo hace que nos alejemos más de Dios y nosotros levantemos muros de soberbia, de orgullo y de autosuficiencia porque pensamos que lo sabemos todo. Y todos los días, hermanos, vamos aprendiendo. Todos los días aprendemos algo nuevo, o al menos a mí me pasa. Si nos ponemos a leer, a escudriñar,
a leer la palabra de Dios, todos los días Dios nos va enseñando algo nuevo. Entonces, no pensemos que ya lo sabemos todo, porque dice que Dios tiene cosas ocultas todavía que nos quiere revelar a sus hijos. Si tan solo pudiéramos dejar a un lado nuestras sugerencias, nuestras opiniones, nuestras conjeturas, Dios va a tener lugar para enviar desde lo alto la respuesta y la salida que estamos necesitando, porque Dios no se tarda. Daniel estaba pasando un conflicto, estaba decaído porque pensaba de que sus oraciones no eran escuchadas. Y él necesitaba de que Dios sacara al pueblo de Israel de esa cautividad. Y sabe que muchos del pueblo de Israel no quisieron salir de la cautividad de Babilonia porque tenían miedo que le faltaran cosas. Pero otros decidieron salir de la cautividad. Usted, hermano, como yo, hemos decidido salir de la cautividad. Salir de la cautividad del diablo, que el diablo nos tenga ahí dándonos golpes permanentes, y decidimos la libertad. Y sabe que para todos es igual, pero no todos entienden, no todos se humillan, no todos entienden lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. A pesar de que en más de una ocasión nos pareciera que está tardando demasiado lo que le estamos pidiendo a Dios, Él está ahí, esperando que nosotros nos humillemos y que entendamos, hermano, que entendamos la palabra de Dios, que entendamos cómo Dios quiere que nosotros vivamos, que entendamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Por qué estamos aquí en esta silla, ocupando una silla? ¿Cuál es el propósito de Dios? No es solo para venir, escuchar palabra, irnos a la casa, volver al otro domingo, sino que hay un propósito de Dios, que lo podamos entender y que nos podamos humillar ante su presencia. Y no ignoramos que el diablo está siempre queriendo interferir para que nuestras oraciones no sean contestadas. Pero solamente vamos a romper esa barrera cuando nosotros nos humillemos y entendamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Él busca para nosotros? Que vivamos una vida de santidad, una vida que sigamos los pasos de Jesús, que seamos, dice, como Jesús en esta tierra. Quizás esperamos de que Dios nos ayude, de que Dios nos conteste. ¿Cuántos tienen oraciones que todavía no han sido cumplidas? Todos estamos esperando de que Dios cumpla, que Dios nos escuche, que Dios ponga su mano, pero Él lo va a hacer cuando nosotros entendamos su palabra y cuando nos humillemos ante su presencia. ¿Cuánto nos cuesta como seres humanos humillarnos ante la presencia de Dios? A veces nos humillamos ante otro ser humano, pero no ante Dios. Nos humillamos ante una persona, pero no lo hacemos ante Dios. Comencemos a doblar nuestras rodillas, a humillarnos, a entender su palabra, para que nuestras oraciones sean contestadas. Cuando Daniel entendió y se humilló, ahí Dios lo escuchó. Y esta noche, hermanos, este solo pensamiento tenía para traer y orar al Señor.
que Dios a Casa Segura nos haga entender su palabra. Mire, palabra no falta, enseñanza no falta, hermano. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos cuesta entenderla. O la entendemos y nos hacemos los desentendidos, ¿ah? Pero siempre estamos teniendo palabra de Dios. O la entendemos y la queremos adornar para como nosotros queremos. Pero hermanos, si entendemos lo que Dios nos quiere decir, yo creo que Dios, en estos tiempos que el apóstol ha estado en México, yo sé que Dios ha estado hablando mucho a su corazón y en los momentos que Él tiene internet y que no hemos podido comunicar, yo sé que Él viene con palabra de Dios para nuestras vidas, a pesar de que ha estado dando tanta palabra en aquel lugar, en tantas iglesias. Dice, si quisiera tendría para quedarme un mes más y seguir predicando. Este domingo va a ir a una iglesia en la montaña a predicar, porque en todos lados la gente está deseosa de escuchar la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, que tenemos esa libertad y tenemos un pastor de que está atento a lo que Dios habla y que nos está dando palabra, a veces cuánto nos cuesta entender la palabra de Dios. Y cuánto nos cuesta más humillarnos ante Dios. Pero nunca es tarde, porque siempre el Señor dice que nos habla a tiempo. Amén. Y en esta noche vamos a orar al Señor. Y este pequeño mensaje, hermano, este pequeño reflexión que hemos tenido en esta noche, que tú te puedas ir a tu casa y decir, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Que no solamente la escuche por acá, que salga por acá, que llegue a casa y me olvidé de la palabra de Dios y la vuelvo a recordar solo el otro domingo o el otro jueves cuando llego a la casa del Señor. Sino que cada día yo pueda entender la palabra de Dios y pueda humillarme ante su presencia. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Dios, hermano, estos días le decía a una hermana, Dios no nos trae a su camino para hacernos más pobres, ni para hacernos... No, Dios nos trae para darnos vida, dice la palabra, y en abundancia. Entonces, Dios no te va a traer a la iglesia para que estés más enfermo, para que estés más pobre, para que estés más triste. No, Dios te trae para darte alegría, para darte bendición en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, en tu hogar. Pero a veces, ¿sabe por qué nos cuesta todo eso? Porque no entendemos la palabra de Dios. Y tampoco nos humillamos ante su presencia. Y esta es una noche que Dios habló primeramente a mi corazón en casa. Señor, ayúdame a entender primeramente tu palabra y a humillarme ante tu presencia para que mis oraciones puedan ser contestadas. No sé cuál es la oración que usted tiene y que necesita la más próxima que Dios le conteste. Y dice, pero ¿por qué Dios no me contesta? Y porque está faltando entender la visión que Dios nos está dando y humillarnos. Amén. Oramos en esta noche. Póngase de pie, hermano. Y vamos a orar y vamos a... Usted sabe cuál es su oración. Usted solamente sabe qué es lo que necesita. ¿Qué necesita? Paz en su familia, en su hogar. Necesita bendición económica. Necesita sanidad. ¿Y por qué no está llegando? ¿Qué es lo que nos... Y le decimos, no, porque el diablo, sí, o le echamos la culpa. El pobre diablo dice, déjenme de echar la culpa a mí. Si yo no puedo hacer más de lo que Dios me permita que haga.
porque el diablo no puede hacer más de lo que Dios le permita que haga con sus hijos. Entonces, si algo está pasando, muchas veces es a causa de nuestra desobediencia, a causa de que no nos humillamos, de que no entendemos la palabra de Dios, que nos cuesta ponerla por obra. Pero esta es una noche para volvernos a Dios y decir: Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Porque, como decía el domingo, acá nosotros tenemos los valores y los principios de Dios para nuestras vidas. Si no vulneramos esos valores y esos principios, Dios va a contestar nuestras oraciones. Amén. Padre, en esta noche, Señor, tú conoces cuál es la oración, la petición de cada uno de mis hermanos, de mis amigos, Señor, que han llegado a tu casa en esta noche buscando una palabra, Señor, y tú hablaste a mi corazón para que, Señor, yo pudiera dar esta palabra, Señor, a Casa Segura. Padre, que podamos entender tu palabra, que podamos entender tu visión, que podamos humillarnos ante tu presencia para que nuestras oraciones comiencen a ser contestadas. Señor, si nosotros empezamos a cumplir tus principios, Señor, lo que tú dejaste escrito en tu palabra, vamos a ver, Señor, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, obrar tu mano poderosa. Y aunque, Señor, el diablo esté queriendo interrumpir que tú escuches nuestra oración, no va a poder, porque, Señor, hay arcángeles, hay ángeles en los cielos que están limpiando en esta noche toda la atmósfera, Señor celestial, para que nuestras oraciones lleguen a tu presencia, Señor. Padre, pero tú necesitas que entendamos tu palabra, que nos humillemos en esta noche ante tu presencia. Señor, nos humillamos ante ti, Padre, pidiéndote que tú tengas compasión de nosotros, Señor. Misericordia, Padre. Hoy que puedas escuchar nuestras oraciones. Cada día cuando nos levantamos, Señor, bendecir el día que nos has dado y proclamar, oh Dios, que va a ser un día bendecido, porque nos hemos humillado en tu presencia, porque hemos entendido tu palabra, porque tú, Señor, quieres que andemos por el camino recto, Padre. Tú quieres, Señor, oh, que acomodemos nuestras vidas, Señor, según tu palabra, Padre. Oh, Señor, nada de los mandamientos que tú has dejado en tu palabra dice que son difíciles de cumplir, porque tú no nos vas a dar más carga de la que podemos llevar, Señor. Por eso en esta noche yo te ruego por cada persona, por cada uno de nosotros que hemos venido a tu casa, que podamos entender tu palabra, Señor, y humillarnos en tu presencia, para que nuestras oraciones, Señor, sean contestadas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor.